¿Qué es la felicidad? Probablemente la gran mayoría de vosotros estaréis cansados de que os intenten vender la moto con este tema. Se trata de un concepto tan subjetivo e incalculable. Mira, lejos de intentar venderte una doctrina repleta de dogmas inquebrantables y promesas carentes de aplicación práctica, mi único objetivo con este vídeo es reflexionar acerca de la felicidad desde un punto de vista filosófico y psicológico. A fin de cuentas, lo importante no es definir la felicidad para los demás. Lo verdaderamente imprescindible es decidir qué significa para cada uno de nosotros. El objetivo no es ser otro, es ser uno mismo, es ser la mejor versión de nosotros mismos. Por ello, todo el que afirme que el significado de la felicidad se puede legislar, o bien te está intentando engañar, o sencillamente desconoce su naturaleza. Es posible que tú y yo no coincidamos, y eso está muy bien. Te animo a que seas escéptico y dejes tu comentario. Definición. En lo personal, coincido bastante con la definición que otorga el psicoterapeuta Jorge Bucay en su libro El camino de la felicidad, que podéis descargar completamente gratis en mi página web. Su concepción puede entenderse mediante el siguiente esquema. Un marinero se encuentra perdido en mitad del océano Atlántico con un velero. Lógicamente, su objetivo es alcanzar tierra firme. ¿Cuáles son los requisitos para lograrlo? En primer lugar, necesitaría saber la longitud y latitud exactas de su ubicación actual. ¡Voilá! Sin embargo, poco tiempo después, se da cuenta de que no es suficiente con saber dónde se encuentra, sino que necesita saber hacia dónde se dirige. Por ello, lo siguiente que requiere son las coordenadas del punto de llegada. Aun conociendo el punto inicial y el punto final de la trayectoria, ¿por qué no puede emprender la marcha todavía? Simple, le falta una brújula que le permite identificar dónde están cada uno de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es decir, que le indique cuál es la dirección. El marinero debe plantearse cuál de los múltiples caminos debe tomar para llegar del origen al destino. Podría ser este otro de aquí o este. Más de una vez nos hemos sentido identificados con el marinero. Sabíamos dónde estábamos y hacia dónde queríamos ir, pero no los recursos que necesitábamos o la dirección que debíamos seguir. La felicidad es la satisfacción de entender que uno está en el camino correcto, es decir, la tranquilidad de saber hacia dónde se dirige tu vida. En otras palabras, si uno no está perdido, entonces será feliz. La moraleja es que si la felicidad dependiera de las metas y no del camino, entonces no se alcanzaría hasta el punto de llegada. En cambio, si depende del rumbo, lo único que importa es estar en el camino y que el camino sea correcto. No obstante, todavía quedan muchas cuestiones por responder. ¿Qué simboliza la brújula exactamente? ¿Cómo puedo encontrar mi rumbo? Todas estas preguntas y más seréis capaces de responder si os quedáis hasta el final del vídeo. Hipótesis básica y contexto histórico. Nos remontamos a las bases del pensamiento de Hegel, quien afirma que toda la historia de la humanidad tiene una dinámica dialéctica. La realidad no existe en conjunto en un momento concreto y por tanto no puede ser conocida por entero en un periodo específico, sino que va siendo a lo largo del tiempo. Este principio fundamenta el hecho de que cada persona vive una realidad distinta, es decir, la que conoce. Las tres fases que se encargan de modificar lo que conocemos son las siguientes. En primer lugar, la tesis es la afirmación y la aceptación de una idea. En segundo lugar, la antítesis es el conflicto o contraste de esa idea. Y en último lugar, la síntesis es la actualización y reestructuración de la idea. Según el planteamiento de Jorge Bucay, es necesaria la libertad del amor propio para experimentar el amor ajeno. Es necesario el amor ajeno para experimentar el duelo de una pérdida. Es necesario el dolor de la muerte para superarla, y es necesario haber pasado por muchas muertes antes de encontrar el camino de la felicidad. Como ya sabes, si eres un veterano del canal, el dolor forma parte de la vida y el sufrimiento forma parte de la muerte. ¿Qué significa esto? Que el dolor y el placer es lo que nos da la felicidad. No se puede entender el uno sin el otro, ya que coexisten armónicamente para elevarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Los escritos hegelianos reafirman, de este modo, que la verdadera felicidad no consiste en la ausencia de dolor, de lucha, de conflicto. No, es todo lo contrario. El ser humano los necesita tanto como el oxígeno. Y de esta hipótesis básica derivan los principios básicos de la felicidad. Principio 1. La verdadera felicidad depende de uno mismo. El doctor Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, nos explicó que, si bien sus captores controlaban todos los aspectos de la vida de los reclusos, incluyendo si habrían de vivir, morir de inanición, ser torturados o enviados a los hornos crematorios, había algo que los nazis no podían controlar: cómo reaccionaba el recluso.
Frankel dice que de esta reacción dependía, en gran medida, la misma supervivencia. Lo relevante no es lo que nos sucede, sino la interpretación que cada uno le otorga a lo que nos sucede. Y sí, seamos realistas, en esta vida existen eventos extrínsecos tremendamente injustos que pueden mermar nuestro estado fisiológico y de tranquilidad. Sin embargo, descubrirás a continuación por qué esto tiene poco o nada que ver con la auténtica felicidad. Aunque cueste creerlo, numerosos estudios han demostrado que, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna relación forzosa entre las circunstancias de la vida de la gente y su nivel de felicidad. Si las circunstancias de la vida de la gente afectasen per se a la felicidad, entonces se trataría de un tema muy sencillo y no complejo. La capacidad para cambiar de perspectiva es una de las herramientas más poderosas a disposición del ser humano. ¿Y cómo puedes hacerlo? Aumentando tu grado de responsabilidad y control, desarrollando resiliencia y trabajando para alcanzar más y más sabiduría. Principio 2. La verdadera felicidad no es volátil. Cuando hablamos de felicidad, hay tres tipos de personas. Los escépticos irreductibles creen que la felicidad no existe y no se puede alcanzar. De este grupo no voy a ocuparme, ya que ni siquiera están escuchando estas palabras. Los optimistas incurables creen que la felicidad sí que puede alcanzarse, y además de forma definitiva. De este grupo tampoco me voy a ocupar, aunque ni mucho menos estoy diciendo que se encuentren dentro de su respectivo itinerario, es decir, que lo crean por las razones correctas. Quiero centrarme en el grupo más común, los positivos, con limitaciones, quienes afirman que la felicidad existe, pero solo en momentos puntuales. Quienes creen que la felicidad consiste solamente en pequeños momentos, es decir, que es un oasis en medio de un lúgubre y soporífero desierto, no han incorporado todavía el concepto de que incluso los malos momentos configuran un contexto donde uno pueda ser feliz. La auténtica felicidad no crece en momentos de esplendor, ni se derrumba por completo en momentos dolorosos. En caso contrario, el ego podría estar llamando a tu puerta, y en este sentido la gente confunde dos conceptos diametralmente opuestos: estar feliz y ser feliz, o lo que es lo mismo, alegría y felicidad. La idea de estar feliz, relacionada con la suma de momentos de plenitud, implica un concepto de lucha, tratar de estar alegre cada vez más y más tiempo, conseguir que todos los momentos sean buenos, trabajar para un estado de goce constante tal y como hacen los románticos hedonistas. En definitiva, tratar de estar contento cada vez con más frecuencia. Y esto no está nada mal, si se hace bien. Sin embargo, creer que uno es feliz basándose exclusivamente en la calidad de sus momentos es un error, porque no se trata de estarlo, se trata de serlo, de ser feliz. Es más, si uno encadenase un cúmulo de buenas experiencias, podría hasta tener la falsa idea de que es feliz, hasta que un duro revés le despierte a la realidad. Por ello, la búsqueda incesante del placer y el rechazo implacable del dolor conducen a un solo destino: el sufrimiento. Principio 3. La verdadera felicidad se encuentra en movimiento. El Dalai Lama no clasifica estados mentales, emociones o deseos con arreglo a juicios morales externos, como pecado o malignidad, sino simplemente sobre la base de si conducen o no a la felicidad personal última. Las emociones son el motor del cambio. Anteriormente, cuando se buscaba el significado de la palabra feliz en la Real Academia Española, ¿sabéis cuál era la primera acepción? Os leo: aquel que se complace con la posesión de un bien. La complacencia de tener nos conecta con una situación de difícil salida, porque si la naturaleza humana es insaciable, entonces el mayor obstáculo en la búsqueda de la felicidad está automáticamente ligado a nuestra propia naturaleza. El deseo humano es nada más y nada menos que la batería, el nutrimento, el combustible de cada una de nuestras actitudes. Todo lo que yo hago o decido dejar de hacer está directamente influenciado por un deseo, sea yo capaz de identificarlo o no. Sin embargo, el deseo poco es capaz de lograr por sí solo. Por mucho que el marinero conspire y suplique a Poseidón que le mande un transatlántico, este no va a mover ni un músculo, ni siquiera para darle un triste alga. El deseo adquiere sentido cuando uno es capaz de transformarlo en acción. Lo que uno precisa para cambiar definitivamente es movimiento direccionado, es decir, que siga un camino concreto. ¿Te acuerdas de lo que le faltaba al navegante para llegar a su destino? Exacto, una brújula. Y probablemente te estarás preguntando qué simboliza esa brújula en la vida real. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Para qué vives? No con quién, sino para qué. No cómo, sino para qué. No por qué, sino para qué. No de qué, sino para qué. Esta es la pregunta que realmente
tienes que responder. La pregunta es personal, no se trata de que contestes ¿para qué vive el hombre? O ¿para qué existe la humanidad? No, se trata de tu propia vida. Y cuando seas capaz de contestar esa pregunta, tendrás la brújula en tus manos. Tendrás la llave de la felicidad. Hay otros 2 principios de los cuales ya te he hablado anteriormente en el canal. El principio 4 se basa en eliminar las expectativas y el principio 5 se basa en la monitorización de los juicios ajenos. Tienes ambos vídeos en las tarjetas. Te recomiendo que les eches un vistazo si es que antes no lo has hecho. Cuando tengas tiempo y te apetezca, por supuesto. Mi camino es compartir mi análisis de la realidad con el mundo y ayudar así a la gente a cambiar su vida, aunque solamente sea un poquito. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es? Un saludo y hasta la próxima. Peace.